Eso que se decía de los huevos que daban colesterol, eso está superado. Eso está superado y De la la fibra. fibra. Para mí es mi mejor amigo. O sea, yo siempre digo, Yo como poca, ¿eh? ante la duda, verdura. Que la proteína, especialmente proteína vegetal, es la que ha demostrado alargar la vida y favorecer... Pescado sí que no me gusta mucho. No. Algo sí, atún, pez espada. No te voy a decir entonces... ¿No es malo el atún? No es que no te quiero humillar. En este vídeo voy a reaccionar a la entrevista de Jordi Wild a la doctora Isabel Viña, en concreto a la parte donde tratan el tema de la nutrición, las proteínas y cuáles son los alimentos más saludables. Y la parte más interesante es cuando tratan el tema de los huevos y si su consumo es saludable o no lo es. Y créeme que tienes que quedarte hasta el final del vídeo porque vas a descubrir cosas que te van a hacer explotar la cabeza. Y no quiero hacer spoilers, pero vamos a destapar una de las mayores mafias dentro de la comunidad científica. ¿Qué alimentos son básicos para regular nuestro sistema hormonal? No alimentos, sino un nutriente, la fibra. Venga, pues nutriente, la La fibra. fibra. Para mí es mi mejor amigo. O sea, yo siempre digo, Yo como poca, ¿eh? ante la duda, verdura. Hostia, pues yo como poquita, ya me he rayado. Uf, Jordi, pues... Pero ya no solo la verdura, fruta, Sí, sí. La fibra de las legumbres... Es que ha demostrado reducir el riesgo de muerte por todas las causas. Por cada porción de legumbre que sustituyes, especialmente por la fibra, que sustituyes por azúcar refinado o por grasas trans o productos animales, reduces tu riesgo de cáncer a un nivel muy significativo y aditivo, llegando a ser incluso del 20-25%. Además que la fibra, tan de moda que es, regula la microbiota de manera natural. ¿Por qué? Porque la fibra, especialmente la soluble, son los alimentos que utilizan tus bacterias para luego producir péptidos y inducir la producción de hormonas intestinales que regulan el apetito, la insulina, cómo almacenas la energía, cómo sintetizas las proteínas. Aquí estamos de acuerdo, la evidencia científica del rango más alto y el consenso a nivel científico apuntan que existen múltiples beneficios al consumir una dieta basada en plantas integrales y rica en fibra. Como sugiere la Academy of Nutrition and Dietetics, la academia de nutrición y dietética más grande e importante del mundo, los vegetarianos y los veganos tienen un menor riesgo de padecer afecciones como cardiopatía isquémica, diabetes de tipo 2, hipertensión, ciertos tipos de cáncer y obesidad. La baja ingesta de grasas saturadas y la alta ingesta de verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, productos derivados de la soja, nueces y semillas, todos ellos ricos en fibra y fitoquímicos, son características de las dietas vegetarianas y veganas y producen unos niveles más bajos de colesterol total y colesterol LDL y un mejor control de la glucosa en sangre. Todos estos factores contribuyen a la reducción de las principales enfermedades crónicas. Y además, la fibra es protectora a nivel de demencia. De hecho, un aumento del consumo de vegetales de hoja verde ha demostrado reducir el riesgo de Alzheimer, que es la primera causa de muerte en mujeres. En este caso, la doctora ha conseguido 2 puntos de 3. Como apunta este estudio de 2023 que analizó a más de 3.700 pacientes japoneses durante casi 20 años, el consumo de fibra está inversamente relacionado con el riesgo de demencia. Por otro lado, este otro estudio de 2023 que analizó a 581 personas sugiere que un mayor consumo de vegetales de hoja verde está asociado con un menor riesgo de padecer Alzheimer. Como te puedes imaginar, tenemos más estudios al respecto que apuntan en la misma dirección, por lo que la doctora tenía razón. La evidencia científica sugiere que el consumo de alimentos ricos en fibra disminuye el riesgo de padecer demencia y el consumo de vegetales de hoja verde disminuye el riesgo de Alzheimer. El tema está en que la mayor causa de muerte en mujeres como en los hombres son las enfermedades cardiovasculares y no el Alzheimer. Por ejemplo, en España, las enfermedades cardiovasculares ocupan la primera posición, seguido de las muertes de personas con COVID-19, cáncer de bronquios y pulmón, y en un cuarto lugar tenemos las muertes por demencia. Es cierto que las muertes por demencia son más del doble en mujeres que en hombres, y esto hace que el 65% de las muertes por Alzheimer y otras formas de demencia correspondan a las mujeres. Cabe destacar que estos datos son muy similares en el resto de países occidentales. Lo que dicen los estudios más recientes es que la proteína, especialmente proteína vegetal, es la que ha demostrado alargar
la vida y favorecer la longevidad. De hecho, hubo un estudio, creo que es de 2023, que se hicieron de seguimiento a 50.000 enfermeras en Estados Unidos y les siguieron y vieron qué relación había entre el consumo de proteínas y la longevidad, y dentro de ese consumo de proteínas, qué relación había entre carne roja, carne blanca, lácteos, huevos y proteínas de origen vegetal. Proteínas de origen vegetal me refiero a soja, legumbres, guisantes, etc. Y vieron que lo que se relacionaba directamente con un mejor envejecimiento era la proteína vegetal en número 1, después los lácteos y luego neutro, huevos y carnes blancas, y negativo para la salud, bueno, y el pescado, y negativo para la salud la carne roja. De nuevo, esto es cierto. Existen múltiples estudios de rigor, como el EPIC Study de Oxford o el Seventh Day Adventist Study 1 de 1984 y la segunda parte de este estudio publicada en 2013, que demuestran cómo el consumo de proteína vegetal está asociado con un menor riesgo de diferentes enfermedades como cáncer, diabetes y obesidad. El estudio sobre el que habla la doctora Viña es este estudio publicado en 2023, que analizó a más de 48.000 enfermeras del NHS y tuvo por objeto analizar el envejecimiento de estas personas. El propio estudio definió un envejecimiento saludable como estar libre de 11 enfermedades crónicas, tener buena salud mental y no tener deterioros en la función cognitiva o física. En este estudio, solo un 7,6% de las enfermeras cumplió con esta definición de envejecimiento saludable. La ingesta de proteínas se asoció de forma significativa con una mayor probabilidad de envejecimiento saludable. Pero es que el consumo de proteína vegetal disminuyó el riesgo de padecer estas 11 enfermedades crónicas en un 271% más que el consumo de proteína proveniente de lácteos y un 543% más que el consumo de proteína animal. Una diferencia exagerada que demuestra claramente los beneficios para la salud de alimentos como las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos y las semillas. Sin duda, la carne roja y la carne procesada son las peores fuentes de proteína que existen si quieres vivir una vida larga y saludable. Dos estudios de cohorte publicados en 2012 demostraron que al sustituir una porción de carne roja al día con cualquier otra comida como pescado, pollo, legumbres, frutos secos, granos enteros y productos lácteos bajos en grasa, el riesgo de muerte por todas las posibles causas se reduce entre un 7 y un 19%. Y como te puedes imaginar, los pacientes que experimentaron la mayor disminución del riesgo de muerte fueron aquellos que sustituyeron el consumo de carne roja por legumbres, frutos secos y granos enteros. Pescado sí que no me gusta mucho. No. Algo sí, atún, pez espada. No te voy a decir entonces. ¿No es malo el atún? No, es que no te quiero humillar, o sea, no quiero. Es que el atún. No, pero lo dices como si tuviera una empresa de atún o algo. O sea, que me da igual. Digo, para el poco pescado que tomas no lo voy a decir El nada. atún no es bueno. Es que tiene muchísimo mercurio. De hecho, está limitado en las embarazadas y en los niños menores de 14 años. ¿Ah, sí? Sí, tiene una salvaja de mercurio. Toma por el culo el atún. Y el Tampoco mercurio- lo disfruto tanto. Y el mercurio, sabes que está directamente relacionado con demencia. Toma por saco. El atún se va, pero se ha ido por como un bate, como un strike. ¡Pam! Entonces, realmente, y yo no te hablo del atún incluso de lata, que es peor todavía, porque concentras Ajá. ahí el mercurio. Encima, la lata de atún tiene disruptores O hormonales. sea, tú el atún no lo recomendarías. Ah, no, a ver, es como todo. Si tú quieres A ver, comer. claro, si quieres comerlo, es como si te haces un pozal de atún. Quiero decir, pero yo, si me quiero preocupar por ti, te diría, Jordi, evítalo. Mejor que no. En efecto, si quieres llenar tu cuerpo de mercurio y aumentar tu riesgo de padecer demencia, lo mejor que puedes hacer es comer mucho atún y pez espada. El mercurio es una toxina ambiental común que se encuentra en la atmósfera principalmente debido a la actividad humana, como la quema de carbón. Y la forma más tóxica de mercurio para los humanos es el metilmercurio, al que los humanos estamos expuestos por el consumo de pescado. Como apunta este estudio de 2018, los niveles de mercurio en el atún y en particular en el atún enlatado han ido aumentando de forma exponencial en los últimos años, y es especialmente importante que se limite el consumo de atún en niños y mujeres embarazadas. Este estudio de 2023, que analizó a 378 adolescentes en España, apunta que el consumo de pez espada produce el mayor aumento relativo en las concentraciones de mercurio, pero el consumo de atún en lata es el mayor contribuidor a la exposición de mercurio.
En este informe de caso publicado en 2020 se encontró que un paciente de 91 años con Alzheimer tenía unos niveles extremadamente elevados de mercurio derivados del consumo de pez espada. Por otro lado, como demuestra esta revisión de 2021, la exposición al mercurio en sus diferentes formas está relacionada con la acumulación de beta-amiloide en el cerebro, un precursor del Alzheimer, y la formación de ovillos de tau, una proteína relacionada con el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Ahora bien, hay que destacar que no todo el consumo de pescado tiene este efecto, como apunta este meta-análisis de 2022, que analizó 7 estudios prospectivos. El consumo de pescado blanco está asociado con un menor riesgo de demencia. Eso que se decía de los huevos que daban colesterol, eso está superado. Eso está superado y tú sabes que... ¿Te acuerdas? Bueno, eso era muy típico, ¿no? Súper, pero no, súper. más de 2 Más de huevos al día. dos, sí. Sí. Tú sabes que el colesterol... O sea, no es así, ¿eh? No, el colesterol alto en sangre no está influenciado por la dieta, es por el hígado. O sea, porque tú puedes absorber hasta un límite de colesterol, que suelen ser hasta 300 miligramos. Uh-huh. El resto, y lo que contribuye a que se eleve el colesterol, Uh-huh. no es el colesterol de la dieta, sino el que produce tu hígado en exceso. Esta explicación da lugar a pensar que no importa cuánto colesterol dietético tomemos, puesto que nuestro cuerpo tiene un límite a partir del cual no puede absorber más colesterol dietético, y esto no es así. Sí que importa y mucho cuánto colesterol dietético consumimos en nuestra dieta. El tema de si el consumo de huevos aumenta el colesterol en sangre es tremendamente importante por 2 motivos. Primero, porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 46% de todas las muertes que no proceden de enfermedades contagiadas. Y segundo, porque tener el colesterol alto por encima de 140 miligramos por decilitro nos pone en riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Además, el rango saludable para el colesterol LDL es de entre 50 y 70 miligramos por decilitro. Cuanto más bajo, mejor. Si conseguimos mantener nuestros niveles de LDL en este rango, es prácticamente imposible que desarrollemos arteriosclerosis. Pero sigamos, porque la misma doctora explica con un ejemplo práctico cómo funciona el consumo de colesterol dietético y sorprendentemente lo hace bastante bien. De hecho, es peor. Si yo te tengo que decir, Isabel, si me tienes que decir entre qué es peor, yo no tomo huevos y tomar 1 al día, o me tomo 5 al día y tomarme 8. Es peor que pases de no tomarte ninguno a que tomes 1. Porque como el que se toma 5 y toma 8 ya ha llegado al límite de colesterol que no va a absorber más colesterol. Pues bien, la realidad es que el consumo de colesterol dietético tiene un impacto directo en nuestros niveles de colesterol en sangre. Y es que gracias a un metaanálisis innovador de 1992, que incluyó dentro de un modelo matemático los niveles base de colesterol dietético junto con el colesterol dietético añadido a la dieta de los pacientes, sabemos que cuanto más alto es nuestro nivel base de colesterol dietético, menor será el efecto que tendremos en nuestro colesterol en sangre al añadir más colesterol dietético a nuestra dieta. Esto quiere decir que si partimos con una dieta donde no consumimos colesterol dietético, es decir, no consumimos ningún producto de origen animal, puesto que solo los productos de origen animal contienen colesterol dietético, y añadimos colesterol dietético a nuestra dieta a través del consumo de productos de origen animal, nuestro colesterol en sangre va a aumentar de forma significativa. Sin embargo, si partimos con una dieta base donde consumimos 500 miligramos de colesterol dietético, el efecto de añadir más colesterol dietético a nuestra dieta será casi nulo. Y evidentemente, cuanto menos colesterol consumamos a través de la dieta, mayor será el impacto en nuestro colesterol en sangre al consumir más colesterol dietético. Este metaanálisis concluyó que la mayor respuesta al añadir colesterol dietético se produce en pacientes cuyo consumo de colesterol dietético inicial es 0, y cuando los pacientes consumen entre 400 y 500 miligramos al día de colesterol dietético, prácticamente no se aprecian diferencias en los niveles de colesterol en sangre al consumir más colesterol dietético. Como ves, esto lo sabemos desde hace décadas. Este metaanálisis de 1992 analizó 27 estudios aleatorizados controlados publicados entre 1960 y 1990. Estamos en 2024 y a día de hoy no existe ni un solo ensayo clínico que sugiera que el consumo de colesterol dietético o el consumo de huevos no aumenta el colesterol dietético cuando el consumo base de colesterol dietético es bajo o 0.
Quizás ahora estás pensando que existen estudios que sugieren que el consumo de huevos no aumenta el colesterol en sangre. Y sabes que estás en lo cierto. Estos estudios existen. Y si has entendido lo que acabamos de ver, tú mismo podrías realizar un estudio donde los resultados del mismo sugieran que el consumo de huevos no tiene ningún impacto en los niveles de colesterol en sangre. Como ejemplo de cómo hacer esto tenemos un estudio de 1992 que decidió analizar a pacientes que antes de comenzar el estudio tenían un gran riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Un 75% de la población del estudio tenía unos niveles de colesterol total entre 154 y 201 miligramos por decilitro o superior. Y sabemos que los niveles saludables de colesterol total se encuentran entre 90 y 140 miligramos por decilitro, donde no encontramos la formación de arteriosclerosis, ni siquiera cuando la población tiene otros factores de riesgo presentes como fumar, hipertensión o diabetes. Y volviendo al estudio de 1992, el planteamiento fue muy sencillo. Se estudiaron las diferencias entre consumir 3, 7 y 14 huevos al día. Es decir, de forma premeditada, los autores no incluyeron a un grupo de pacientes que partieran consumiendo 0 huevos al día. En este estudio, los pacientes en el grupo de menor consumo base de colesterol dietético estaban consumiendo cantidades cercanas a los 400 miligramos al día de colesterol. Y como acabamos de ver, es justo en estos números donde no se aprecian diferencias significativas en los niveles de colesterol en sangre al consumir más colesterol dietético. De esta forma, antes siquiera de empezar el estudio, el planteamiento del mismo determina que los resultados del estudio serán que el consumo de huevos no afecta a los niveles de colesterol en sangre. Por este motivo, no es de extrañar que el estudio concluya que no existen diferencias significativas en los niveles de colesterol sérico entre los grupos que consumieron más huevos y los grupos que consumieron menos huevos. El caso más extremo que hemos visto hasta la fecha de la manipulación de un estudio para demostrar que el consumo de huevos no aumenta el colesterol en sangre fue este metaanálisis publicado en 2013. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son los estudios de mayor rigor posible y suelen analizar y englobar los resultados de diferentes estudios autorizados controlados para llegar a conclusiones más relevantes al incluir a poblaciones más grandes. ¿Y cómo demonios se puede manipular un metaanálisis? Buena pregunta. Y de nuevo la respuesta es muy simple, pero a la vez vas a ver cómo resulta muy difícil de ocultar esta manipulación. El planteamiento de este metaanálisis fue un auténtico escándalo dentro de la comunidad científica, puesto que se decidió incluir solamente estudios publicados a partir de 2003. Y uno podría pensar que la intención del planteamiento era incluir la información más moderna posible, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que antes de 2003, la mayor parte de los estudios relacionados con este tema habían sido financiados por organismos gubernamentales, y a partir de 2003, la mayor parte de los estudios habían sido financiados por la industria del huevo. En concreto, 10 de los 12 estudios utilizados en este metaanálisis habían sido financiados por la industria del huevo. No obstante, cuando analizamos los estudios considerados en el metaanálisis, vemos que en 9 de los 12 estudios utilizados, el colesterol dietético sí que aumentó el colesterol en sangre de los pacientes, y en 10 de los 12 estudios, el colesterol dietético aumentó el colesterol LDL en sangre de los pacientes. Ahora bien, el planteamiento de estos estudios hizo que esta diferencia no fuera estadísticamente significativa. Para manipular el planteamiento de los estudios, la industria del huevo hizo exactamente lo que acabamos de ver. Utilizó grupos pequeños de gente que antes de empezar el estudio ya estaban consumiendo una gran cantidad de colesterol dietético para, de esta forma, no obtener resultados estadísticamente significativos. Como ves, la manipulación de tantos estudios es simple, pero necesita una gran financiación detrás para hacer que suceda, porque necesitas que haya doctores que manchen su nombre firmando estos estudios. Necesitas una revista científica que publique también estos estudios. En definitiva, tienes que pagar un sobrecoste a los investigadores de los 10 estudios autorizados controlados, a los investigadores del metaanálisis y a las revistas científicas que publican estos estudios, que a su vez tienen que conseguir encontrar a otros doctores que revisen el planteamiento y los resultados de los estudios y los den por buenos. La manipulación puede ser burda y simple,
pero hay que untar a mucha gente y esto solo lo puede hacer una industria muy poderosa como es la industria animal y la industria de los huevos, una auténtica mafia. Por lo que sí, el consumo de huevos aumenta de forma significativa nuestro colesterol en sangre, siempre que nuestro consumo base de colesterol dietético sea bajo, por lo que una forma tremendamente efectiva para reducir el colesterol en sangre es eliminar o reducir al máximo posible de nuestra dieta el consumo de huevos y de alimentos de origen animal, que no solo contienen colesterol dietético, sino que también contienen un porcentaje alto de grasas saturadas. Y es que el consumo de grasas saturadas también juega un papel fundamental en nuestros niveles de colesterol sérico. Por ejemplo, este metaanálisis de 1997 demostró que si disminuimos tanto la ingesta de colesterol como la ingesta de grasas saturadas en un 60%, lograremos disminuir el colesterol en sangre entre un 10 y un 15%. Por otro lado, esta revisión sistemática de 2020, que incluyó 15 ensayos autorizados controlados, confirma que el consumo de grasas saturadas incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Esta revisión apunta que al reducir el consumo de grasas saturadas durante 2 años y sustituirlas por grasas poliinsaturadas o carbohidratos, el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular disminuye de forma significativa. Además, algo realmente importante que encontraron los investigadores de este estudio es que esta reducción del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares no se vio alterada por la duración del estudio, el sexo o el nivel inicial de riesgo cardiovascular. Pero, y este es un gran pero, cuanto más se redujo la ingesta de grasas saturadas, más se redujo el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Como ves, si quieres disminuir tu colesterol en sangre, lo mejor que puedes hacer es eliminar o reducir a la mínima expresión el consumo de grasas saturadas y colesterol dietético. En general, creo que la doctora Isabel Viña hizo un buen papel en esta parte del podcast donde hablaron sobre nutrición. Dicho esto, la parte en la que la doctora trató el tema de la alopecia fue mucho peor. Si quieres ver mi reacción a esta parte, tienes que ver este vídeo de aquí.